Atención amigos, que apareció el señor Johannes Kaiser de la mano de Radio Infinita y el señor Juan Manuel Astorga a analizar post-elecciones, que le fue realmente bien al señor Johannes Kaiser, a pesar de que tuvo un cuarto puesto, la verdad le fue bastante bien para ser primera vez. Video a José Antonio Casta en este momento. Ya vamos a hablar del apoyo a José Antonio Casta. Hablemos de cómo, de esa constelación, ¿no? ¿Qué habría hecho de diferente que Johannes Kaiser pasara a segunda vuelta? ¿Qué habría hecho de diferente? O sea, ¿qué habría hecho la diferencia en esa constelación si hubiese estado ordenada de otra manera? Yo creo que un poco el voto útil, la noción del voto útil hizo una diferencia. La incapacidad también de Jara, hasta cierto punto, de recoger el voto de centro-izquierda. Uh-huh. Porque la gente no está viéndolo, pero Parisi capitalizó casi 780.000 votos. La diferencia entre Jara y su lista parlamentaria son 780.000 votos que se fueron cruzados a Parisi. Claro. Ese era el voto silencioso. Evelyn Matei tenía razón, hablaban de un voto silencioso. Lo que pasa es que no fue a Matei, fue a Parisi, irónicamente. El voto de centro-izquierda. ¿Por qué crees que Parisi logra capturar casi el 20% de los votos? O sea, que uno de cada 5 chilenos haya votado por él. Primero porque jugó solo. Porque si te das cuenta, es la única candidatura a la cual ni la prensa ni el resto de los candidatos le sacó la mugre. Porque de la mano de las encuestas no se consideraba que fuese suficientemente relevante como para sacarle la mugre. Claro, o sea, algunas que decían que iba a tener hasta el 5%, 10 máximo. Entonces, de alguna manera no era un target. Y no fue un target de ninguno de los candidatos. Eso te iba a preguntar, porque no solamente, uno podría hablar de la prensa, pero tampoco fue un objetivo de los candidatos. No lo vimos, literalmente, no lo vimos venir. Eso es. Ya. Si Franco Parisi no hubiese estado en esta papeleta, ¿esto habría provocado un resultado muy distinto para Johannes Kaiser? Yo creo que parcialmente sí. ¿Sí? Pero también para Evelyn Matei. Yo creo que en ambos casos, yo creo que habría habido pero el voto cruzado, Jara, o sea, izquierda, habría ido más bien a Matei, no hacia acá, eso está claro. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, pero eso ya es mucha imaginación, amigos. ¿Qué pasaría si Parisi no fuera a la elección? Va a ir siempre, amigos, porque es un negocio para él. Pero bueno, evidentemente, bueno, ya lo dije, pero son amigos, la gente de Parisi hay que votar por Casta, amigos. Ha habido otra constelación. Pero hacer presente que hizo una interesantísima campaña, una campaña completamente fuera del radar, incluso de los medios digitales. Trabajó, por lo visto, mucho el WhatsApp, el Telegram, Facebook. Eso utilizando Cambridge Analytica, pues a la gente no le hará mucho sentido, pero es un sistema para identificar grupos de interés. Por eso cuando estaba ahí con los autos tuneados, ¿pero qué está haciendo aquí? Efectivamente, atendiendo un nicho, y jugó solo. Jugó un partido de fútbol donde no había otro equipo. Y sacó un muy buen resultado. Ahora yo quiero ver en las rendiciones del CERVEL que todo eso se refleje. ¿Cómo así? Porque no se gastó 10 millones de pesos en su campaña. Y el que me diga que esa es la cifra, no corresponde. ¿Y quién lo financió? Ahora, eso nomás. Bueno, yo creo que da lo mismo eso, sinceramente. Allá él cómo define. El problema es que están ganando 1.500 pesos por voto. Ese es el problema, señor Kaiser, lo siento. Ese es el problema. Bueno, un segundo en eso, porque hubo también varias promesas de Franco Parisi y que en el caso del candidato no necesariamente va a ser muy fácil, digamos, cobrárselas. Algunas como esta sí, pero otras que sí pueden ser exigibles para sus 14 diputados. No creo que sea nada exigible a sus 14 diputados. No, No. Yo creo que es muy complejo. Existen distintos tipos de partidos políticos, ¿de acuerdo? Entre ellos existe el partido ideológico, existen los partidos históricos, como el Radical, que ahora desaparece, ¿ya? Que vienen todavía del siglo XIX, con esa lógica. Y tú tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatarte, ¿ya? Y después en la práctica tú haces lo que querés. El PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados es que dicen, bueno, ni fachos ni comunachos, pero los proyectos de ley que entran y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos tienen un alma política. Uh-huh. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y es una cuestión binaria. Incluso la abstención, ¿ya? Significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra.
Y ahí se generan tensiones que una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Giles, o sea, con toda su historia política y por lo demás me cae muy bien ya, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar. Corre el Van mismo a votar, es riesgo que como dice Kaiser, muy cierto. Van a votar unos que sí, otros que no, a ciertos proyectos de ley. que vivió en este ejercicio legislativo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. ¿No? Pues no es capaz de entregar no, bueno, sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados. Ya. ¿Cómo ordena Johannes Kaiser a su propia fuerza política, su partido, en el entendido de que esto es una proyección de largo aliento, no simplemente una cuestión táctica para esta elección? Bueno, esencialmente de la mano de lo que es nuestra declaración de principio, de lo que es nuestra visión de sociedad. Es decir, nosotros exigimos a nuestros diputados votar acorde con eso. Y si un diputado y entraron al partido conociendo ese set de principios y valores, fueron a la elección representando ese set de principios, valores e ideas, y ahora tienen que ejercer el poder político que les ha asignado, les ha entregado a la ciudadanía para que represente esas ideas en el Congreso. Y Más bueno, decir que los que entraron a diputados son muy cercanos al señor Johannes Kaiser, así que puede llegar a darse que uno traicione, pero eran del círculo cercano a Kaiser. Este Pierre Carles, y me acuerdo el otro, el Hans Marowski, estos son cercanos de Kaiser, así que difícilmente van a traicionar. Espero que no, pero puede llegar a darse cualquier cosa. esa es la lealtad que le deben a sus votantes y eso es lo que nosotros a través del partido también hacemos exigible, ¿no? Mi tarea es que nuestros parlamentarios le cumplan también al partido, pero el partido es secundario aquí, es a la gente que los votó en razón de las ideas que representan. Ya, pero ahí va a llegar un momento en que van a tener que discutir y tienen una posición política y por lo tanto me imagino que ahí hay una conducción que probablemente va a ser casi caso a caso, ¿no? No creas, en general bueno, hay ciertas materias que son, por supuesto, absolutamente debatibles desde el punto de vista ético, moral, social, ¿ya? Y ahí se produce el fenómeno de la democracia interna y se conversan todas estas cosas. Pero hay ciertas cosas que no son debatibles. Por ejemplo, si nos vienen a ofrecer subir los impuestos, les vamos a decir que no. Y si alguno de nuestros diputados dice que sí, bueno, está en el partido equivocado. ¿Se explica? El Partido Nacional Libertario obtuvo 8 diputados. 8 diputados, una senadora. Y una senadora, ya. Así Que es es. una fuerza política igual relevante. Para el próximo gobierno, evidentemente que somos relevantes. O sea, nada pasa teniendo presente que vas a tener de todas maneras una oposición muy destructiva, en mi opinión, como fue la oposición al gobierno de Piñera. Uh-huh. Entonces tú necesitas tener las fuerzas de gobierno más o menos consolidadas. Eso significa que tienes que mantener una convivencia pacífica con aquellos que están dispuestos a respaldarte. Ya. Y eso significa que nosotros también lo tenemos que considerar. Por lo tanto, esa convivencia implica qué gestos por parte de José Antonio Kast a el Partido Nacional Libertario. Bueno, eso es un tema que claramente no puede venir a presentarnos una profundización de la ley de género o aumentar impuestos, pero hasta el momento no veo que eso esté en su programa. Ya, eso no, evidentemente no va a pasar, digamos. Pero ¿qué marca una diferencia? A ver, ¿dónde sí detectas tú que hay diferencias entre José Antonio Kast y lo que podría ser un gobierno de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario? Bueno, nosotros tuvimos... Este tipo siempre quiere ver las diferencias, pero no las similitudes. Hay muchas similitudes. De hecho, hay más similitudes que diferencias. Tenemos nuestros temas con, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial. Creemos que, o sea, a estas alturas es evidente que necesitas una reforma del sistema de nombramiento. Y no una reforma como la que propuso este gobierno, que lo que hace es mantener la injerencia de los políticos en el nombramiento de jueces. No, Uh-huh. necesitas una limpieza del sistema y para limpiar el sistema necesitas sacar a los políticos del nombramiento de los jueces. ¿Ya? Entonces, evidentemente que si existiese, o sea,
no existiese una voluntad del gobierno de avanzar en esas materias, estaríamos muy, muy tristes. Déjame, Johannes, preguntártelo de esta otra manera. Hay que evitar que gane el comunismo, es lo que has planteado varias veces, y por lo tanto, por eso es que hay que respaldar a José Antonio Kast. Pero eso suena también como un respaldo en estas 3 semanas que pareciera ser mucho un cheque en blanco al mismo tiempo. No es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco. Lo que pasa es que yo simplemente y el Partido Nacional Libertario no tenemos ninguna otra opción. Que respaldar a José Antonio Kast en esta campaña. Ninguna otra opción. Si aquí, para la gente que quiere vivir en un país libre, no hay otra opción. Mira, tú puedes ser comunista en un país libre, pero tú no puedes ser libre en un país comunista. Claro. ¿Ya? No hay otra opción. Si tú quieres vivir... Y curiosamente la gente que, está en el muro de Berlín y por lo general la gente que viene a Estados Unidos, uno le encanta el paraíso capitalista a esta gente, a los comunistas. No, nadie es consecuente a lo que predica. Como la señora Yanejara, Carol Collier, no predican con el ejemplo. Si predicaran con el ejemplo, no, hubiesen ido a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, vivirían allá. Hay un tipo que conozco que predica con el ejemplo. Y que es un creador de contenido de Argentina, Michelo. Ese es el único que predica con el ejemplo. Es un nefasto. Muchos lo conocerán a ese tipo. Pero predica con el ejemplo, así que bien por él. Porque intenta blanquear la imagen de Maduro, pero eso es predicar con el ejemplo, vivir allá. Yo creo que la gente, toda esta gente de izquierda, bueno, que ama el comunismo, vivan allá. A ver cómo les va. Probablemente vayan a recibir subvenciones del Estado y eso, porque si no, no vivirían allá. Así que eso. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.